Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yuletsi Navarro Becerra. Voy a sustentarles el desarrollo de mi caso de Derecho Internacional Privado que hace referencia a la obtención de alimentos en el extranjero y pues doy inicio dándole lectura al caso. Se trata de una ciudadana colombiana, Lidia M.Q., domiciliada en Valledupar, que presentó una demanda ante los tribunales de esa ciudad el 25 de agosto contra el ciudadano alemán Michael S. con domicilio en Colonia, Alemania. La demanda tiene por objeto que se obligue a Michael S. el pago de alimentos a favor del hijo de ambos, Carlos, de 2 años de edad y domiciliado con su madre. Como fundamento de la pretensión se invoca una decisión firme de un tribunal de Colonia del pasado mes de mayo que declara la paternidad de Michael S. con respecto a Carlos. Antes pues de comenzar y dar inicio al desarrollo del caso, es importante precisar pues que sí se trata de un caso de derecho internacional privado por cuanto existe la presencia de un elemento extranjero y el conflicto acerca de competencias y leyes y ordenamientos jurídicos o leyes aplicables. Al respecto, pues quiero comenzar dando a conocer cuáles son esos instrumentos en los cuales Colombia ha incorporado a su bloque constitucional y de los cuales pues podemos argumentar gran parte del desarrollo de este caso. Dentro de estos instrumentos tenemos las 4 convenciones de La Haya sobre alimento. La primera convención que se dio en 1956, posteriormente en 1958, luego en 1973 y luego en 1975. Y adicionalmente a esto tenemos la Convención de Nueva York, que fue incorporada mediante Ley 471/1998 y el Convenio de Montevideo del 15 de julio de 1989. Ahora sí, entrando en el desarrollo del caso, tenemos como primer interrogante, como una primera pregunta, que consta de 2 literales, donde nos precisan o donde nos solicitan que razonemos precisando el régimen jurídico aplicable y la competencia o incompetencia de los tribunales colombianos para conocer de esa demanda de alimentos interpuesta por en contra del nacional alemán. Y un literal B nos dice pues que si hubiese sido posible plantear esta demanda de alimentos ante los tribunales alemanes, y pues que establezcamos el procedimiento con sus argumentos legales. Al respecto, hemos razonado en el literal A, dividiéndolo pues un primer momento en cuanto al régimen aplicable, el régimen jurídico aplicable. Entonces, hay que tener claridad que para identificar el derecho aplicable a las situaciones jurídicas privadas internacionales, las normas de conflictos de ley utilizan los denominados factores de conexión. Estos factores de conexión ya lo habíamos tratado durante todo el desarrollo de la cátedra. Son esos aspectos fácticos como por ejemplo la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el lugar donde se encuentra el bien, el lugar donde se realiza el acto jurídico, el lugar donde se cumplirán las obligaciones o la elección hecha por las partes. Entonces, de esta forma, cuando una norma de conflicto de ley para gobernar determinada situación declara como aplicable el derecho del domicilio de una de las partes, el derecho del lugar donde se encuentra el bien o el elegido por las partes, se utiliza entonces esto como un factor de conexión. Existen 2 circunstancias que deben ser atendidas de todas maneras al momento de considerar a estos individuos envueltos en una situación jurídica privada internacional. Y estos son, por una parte, el hecho de que es común que entre los ciudadanos no exista una conciencia, es decir, un conocimiento acerca de la diversidad legislativa que existe en los diferentes países. Y a consecuencia de ello, pues,
que pueda derivar de aplicar un ordenamiento jurídico u otro. Y por otra parte, pues existe también la debilidad o vulnerabilidad en la que se puede encontrar una de las partes frente a la otra. Entonces, ¿qué pasa en el contexto colombiano? Una norma de conflicto basada ya en esta última circunstancia de debilidad o vulnerabilidad es la que se ha tenido en cuenta para este caso particular de obtención de alimento, pues ya que se trata de un menor de edad que es protegido por la Constitución colombiana. Entonces, en dicho artículo, como lo referencia el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, ley aprobatoria 449 de 1998, dice que se tendrá como criterio la búsqueda del mayor beneficio para el interés del acreedor. Al efecto, pues nos sugiere que aquel de los siguientes órdenes jurídicos que a juicio de la autoridad competente resultare más favorable al interés del acreedor, es decir, aquí vamos a tener en cuenta es el interés, o sea, lo que más favorezca al acreedor, y pueden darse de dos maneras. Primero, el ordenamiento jurídico del Estado, del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, o el ordenamiento jurídico del Estado, del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Esto en cuanto al régimen aplicable. Entonces queda claro que se trata de lo que más favorezca al acreedor, el interés del acreedor. Ahora, en cuanto a la competencia o incompetencia de los tribunales colombianos para conocer de la demanda de alimentos contra el ciudadano extranjero con domicilio en su país natal, la competencia descansa sobre una estructura compuesta por tres ejes. Estos son: primero, la concurrencia de los foros; segundo, la jurisdicción razonable, es decir, que tenga una conexión con el objeto del litigio y un acceso sin obstáculos a la justicia. Es preciso tener en cuenta lo que establece el artículo 12 de la Ley 471 del 5 de agosto de 1998, por la cual se aprueba la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, hecha en Nueva York el 20 de junio de 1956 y ratificada por Colombia mediante la sentencia C-305 de 1999. Es importante establecer que esta tiene como objeto y quiero resaltar esta palabra, urgente solución a la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener esos alimentos de otras que se encuentran en el extranjero. Y determina que serán competentes en la esfera internacional para conocer de estas reclamaciones alimentarias a opción del acreedor, primero, el juez o autoridad del Estado, del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. Segundo, el juez o autoridad del Estado, del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Y hay una tercera opción, que es el juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales, tales como la posesión de bienes, la percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos. Entonces, como podemos ver, se consideran entonces competentes todas estas autoridades judiciales o administrativas de otros estados de que el demandado en el juicio hubiera comparecido sin objetar la competencia. El problema es precisar el régimen jurídico aplicable o la competencia o incompetencia de estos tribunales. Entonces, para darle solución a este primer literal, con base en la argumentación que les acabo de exponer y teniendo en cuenta pues que la señora MQ, madre del niño Carlos y domiciliada en Valledupar, Colombia, según el derecho internacional privado, se encuentra en todo su derecho de solicitar alimentos a su hijo menor de edad, Carlos, y los tribunales colombianos, a su vez, cumplen con toda la competencia requerida para llevar a cabo este proceso de solicitud de alimentos.
En el literal B, continuando entonces con el desarrollo del literal B, que si hubiese sido posible plantear esta demanda en Alemania ante los tribunales de Alemania, vamos a definir que el reglamento europeo, conocido también como Bruselas III, en su artículo 4, numeral 1, establece que las partes pueden elegir en concreto qué tribunal va a conocer de un eventual procedimiento sobre obligaciones alimenticias y que dentro del establecimiento den su El mismo reglamento europeo plantea en el numeral 19 de ese artículo 4 cuáles son esos órganos que pueden elegirse de manera jurisdiccional para llevar a cabo estos procesos, y tenemos el tribunal de una de las partes tenga en su residencia, que una de las partes tenga como residencia habitual, o el tribunal de nacionalidad de cualquiera de las partes, o en su defecto el tribunal de residencia habitual común durante al menos un año. Entonces, como podemos observar, lo mencionado en ese numeral 19 de ese artículo 4 de ese reglamento europeo nos permite ver que existe la posibilidad de interponer este proceso de alimentos en Alemania, ya que es el domicilio del ciudadano alemán Michael S. De igual manera, pues así también lo ratifica el artículo 12 de la Ley 471 de 1998, de la cual tanto Colombia como Alemania hacen parte, son miembros, y que se trata del convenio sobre la obtención de alimentos en el extranjero, que fue emitido por la ONU el 20 de junio de 1956. De esta manera, pues doy solución a ese primer interrogante. Pasamos entonces al segundo interrogante, que nos propone primero cuál es el régimen aplicable al reconocimiento en Colombia de la decisión alemana que determina la afiliación de Carlos y cuál sería el procedimiento para su validez en Colombia. Con relación pues a cuál sería el régimen aplicable al reconocimiento, quiero comenzar pues esbozando que con fundamento de la pretensión presentada se invocó una decisión firme de un tribunal de Colonia, por medio del cual se declaró la paternidad de Michael S. con respecto a Carlos. Y es claro que pues esta relación paterno-filial hoy en nuestro país se redimensiona al artículo 42 de la Constitución Política, cuando pues nos plantea o nos propone que la familia se constituye por vínculos naturales y jurídicos, y que incluso introduce un concepto de igualdad y no discriminación entre los hijos. Considero importante precisar que se trata entonces de determinar el reconocimiento de la afiliación de Carlos, teniendo en cuenta que una decisión extranjera no puede tener un cumplido efecto en Colombia si no es con fundamento en un tratado internacional o de manera sucedánea cuando el país que emite el fallo le da eventualmente un apoyo al fallo colombiano. Por eso se habla corrientemente de que en dicho ámbito operan dos sistemas que vienen a tener una gran relevancia al momento de determinar este ámbito o de escoger esta ley aplicable, que se trata de la reciprocidad diplomática y subsidiariamente el de la reciprocidad legislativa. Para el caso entre Colombia y Alemania no existe un convenio de reciprocidad diplomática, pero en reciprocidad legislativa la legislación procesal alemana sí reconoce la homologación de estas sentencias de autoridad judicial foránea. Entonces, como podemos ver, se constituyen estos dos sistemas como unos pilares para determinar el régimen a aplicar. Ahora, en cuanto al procedimiento, es importante tener en cuenta que en un procedimiento de reconocimiento de una decisión judicial, ya sea de índole administrativo, extranjero, esencialmente lo que se hace primero es verificar si esas decisiones emitidas por esos tribunales o autoridades administrativas de ese estado de origen pueden ser reconocidas y ejecutadas. Segundo,
pues determinar unos requisitos mínimos que la mayoría de las veces es que provenga de un tribunal con la debida competencia. Tercero, hay que tener en cuenta que se trata de un reconocimiento y ejecución de esas decisiones que reciben, ese reconocimiento recibe el nombre del exequatur, y que dicha regulación, la regulación de dicha competencia está a cargo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, y que así lo establece el artículo 607 del Código General del Proceso. Entonces, para terminar este primer interrogante, infiero que todo lo que resulte pertinente a la cuestión del reconocimiento, es importante tener en cuenta la aplicación del Código de Procedimiento Civil en virtud del artículo 624, 625 y numerales 5 y 6 del Código General del Proceso, al ser pues el estatuto procesal vigente al momento de la solicitud de homologación de la sentencia, y que toda sentencia en el sentido genérico, cualquiera que sea su naturaleza, dictada en otro país, necesita del exequatur para que pueda surtir los efectos de todo orden en Colombia. Además de ello, también es importante que se cumplan todos los presupuestos que están establecidos en el capítulo 1, libro 5, título 36 del Código de Procedimiento Civil. Pasamos entonces al tercer interrogante, donde nos dicen, suponiendo que tuviera competencia, conforme a qué ordenamiento debe decidir los tribunales de Valledupar sobre el fondo de la pretensión, es decir, si existe obligación de prestar alimentos por parte del demandado y en qué términos, y puede ser válida la argumentación jurídica del juez colombiano, justifique su respuesta. Bueno, desarrollando el presente interrogante, es menester tener en cuenta que, partiendo del supuesto propuesto, los tribunales de Valledupar lo harían aplicando leyes internas, es decir, la ley FORI, partiendo de que Colombia es el estado requiriente, por cuanto el demandante está sujeto a esa jurisdicción colombiana y tiene su residencia y domicilio en este país. Y se trata pues de darle una solución a una situación que involucra a un menor, a su bienestar, y este tipo de personas cuentan con especial protección en la normativa tanto nacional como internacional. La argumentación jurídica del juez colombiano estaría fundamentada pues en la norma colombiana, en la norma superior, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Infancia y Adolescencia, y por último y no menos importante, pues los convenios y tratados reconocidos y ratificados por Colombia, que hacen parte, que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Ahora, en el caso de los alimentos que adeuda Michael S. Nacional Alemán a su hijo Carlos, quien es reconocido, porque esto es importante tenerlo en cuenta, él es reconocido como hijo a través de una sentencia judicial expedida por las autoridades judiciales de Alemania. Entonces, todas estas razones, los jueces colombianos fundamentan su solicitud contra el ciudadano alemán con el respaldo de estos tratados, dándole vida al derecho internacional privado, toda vez pues que estos se desenvuelven de una manera racional, teniendo en cuenta pues todos estos convenios. Ahora, yo pienso que de todas maneras decidir de fondo acerca de sobre esa decisión, considero que se debe tener en cuenta que pues se trata de un caso de derecho internacional privado, que de todas maneras pues, pues que está evidenciada la presencia del elemento extranjero, y pues indagando un poco en el Código Bustamante establece que pues la materia de competencia judicial internacional aplicable a esas relaciones obligatorias alimentarias de carácter internacional establecen dos criterios de conexión, que son la voluntad y el domicilio, y que fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, como es el caso planteado, y salvo que el derecho local establezca otra cosa, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar de cumplimiento de la obligación o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. Mas, sin embargo, en el convenio de Nueva York, de donde hacen parte, como lo mencioné antes, tanto Alemania como Colombia, dan unas pautas para resolver
cuando un estado es requiriente y el otro es requerido y viceversa. Pero la cuestión es que se debe ceñir al protocolo establecido para la decisión, ya que después de agotarse el reenvío para que la norma que solucione el conflicto sea aceptada por Alemania y no resolver de pronto de manera impositiva pues el caso particular. Entonces, recordemos de todas maneras que en el derecho privado internacional se escoge la norma conflictual y se somete a esa estructura establecida y no se actúa deliberadamente para decidir de fondo. Entonces, la obligación alimentaria ha sido de especial y eficaz tratamiento pues en este convenio sobre la ONU, sobre la obtención de alimentos en el extranjero, pues ratificadas por Colombia, como ya dije antes. Más sin embargo, hay que determinar que no hay para la determinación o la fijación, ya hablando del otro interrogante, de los procedimientos para establecer las cuotas o la fijación, pues lo que se nos propone está basado en apoyarnos con la cooperación de las autoridades, un procedimiento. Quiero inferir entonces en este primer interrogante de la tercera pregunta, que la obligación alimenticia pues ha sido objeto de especial y eficaz tratamiento en el convenio de la ONU de 1956 sobre la obtención de alimentos en el extranjero y de la cual, como ya mencioné antes, fue ratificado por numerosos estados, entre los que se encuentra Colombia. Ahora, esta no utiliza una técnica jurídica de determinación de ley aplicable o de reconocimiento de decisiones extranjeras, sino que establece un procedimiento muy peculiar basado en la cooperación de autoridades. Entonces, la autoridad del Estado en que se halla el acreedor recibe la demanda y recaba toda la documentación pues que el convenio exige y la remite pues a la autoridad del Estado en que se halla el deudor y la cual realizará pues las gestiones necesarias para el cumplimiento de la obligación. Ahora nos dice el segundo interrogante de esa tercera pregunta que además, conforme a las normas sobre ley aplicable, ¿qué circunstancias deben tener en cuenta para fijar la cuantía de los alimentos en Colombia o en Alemania? Y pues tener en cuenta la diferencia legislativa. Entonces, en cuanto pues a Colombia, tenemos en cuenta que en un conflicto dicha determinación de esa ley aplicable será la que las partes determinen, ya que pues en este supuesto rige el principio de autonomía de la voluntad, ¿no? El artículo 28 del Código General del Proceso establece pues que los jueces de familia en Colombia conocen en única instancia de esta fijación, aumento, disminución o exoneración de alimentos, además de ofertas y ejecuciones de los mismos y de la restitución de esas pensiones alimentarias. Entonces, se destaca que la cuota alimentaria podrá fijarse hasta el 50% de los ingresos de los progenitores, dividiéndola entre el número de hijos, y que una vez fijada se puede aumentar, disminuir, siempre que existan las pruebas como soporte para poder verificar bajo los principios de la razón y de la sana crítica. Entonces es claro que en Colombia se fija hasta el 50% de los ingresos de su padre en el caso del señor Michael S. Ahora, los alimentos en Alemania tienen un procedimiento diferente, ya que se abonan normalmente en forma de pensión. O sea, la cuantía de los alimentos se determina en función de la necesidad del alimentista y de la capacidad del alimentante. O sea, para ello los tribunales de segunda instancia han desarrollado unas tablas y directrices pues, que permiten estimar objetivamente todos estos importes legales que son pues, pertinentes en materia de obligaciones de alimentos. Estos importes de referencia son normalmente dados en una tabla que ellos llaman tabla de Düsseldorf, con la que se calcula en gran medida pues, la cuantía de los alimentos de los hijos.
De igual manera, pues las resoluciones de los tribunales allá en Alemania también podrán adaptarse a petición del acreedor o deudor de la manutención en caso pues de alguna modificación de las circunstancias reales, ¿no? Pues que se hayan planteado inicialmente. Es importante tener en cuenta también que en Alemania los alimentos para un hijo menor de edad, como el caso de Carlos, podrán exigirte también de una forma indizada, como un porcentaje de prestación alimenticia mínima correspondiente en virtud del artículo 1612A, apartado 1.1 del Código Civil alemán. Ahora, la pensión alimenticia mínima está regulada por ese artículo 1612A, apartado 1, en los puntos 1 y 2 de ese Código Civil alemán, y aumenta de forma escalonada, en cuando pues el hijo va aumentando pues la edad. De esta manera entonces los alimentos deben hacerse efectivos mensualmente mediante el pago por adelantado de una pensión que deberá abonarse al alimentista, al progenitor responsable en el caso de los menores de edad o al beneficiario en caso de embargo si corresponde. Bueno, de esta manera hemos finalizado la respuesta de este tercer interrogante. Y por último, el cuarto interrogante nos dice que ¿qué haría usted como abogado si el ciudadano alemán se niega a pagar los alimentos en Colombia o en Alemania? Argumente todo el procedimiento y fuentes legales. Para dar solución a este cuarto interrogante desde mi óptica de abogado, pues teniendo en cuenta que ya existe una condena al pago de los alimentos de su hijo menor de edad, Carlos, el señor Michael S. está obligado a cancelar ese valor establecido por la autoridad judicial, pues que está plasmada en una sentencia de alimentos. Si éste se negara al pago de esa cuota establecida, pondría yo en funcionamiento el procedimiento de cooperación legal internacional en materia de obligaciones alimentarias a favor de menores, pues que busca proteger a los niños y niñas como personas en protección constitucional, la cual está regulada por el reglamento sobre la competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecuciones en materia de obligaciones alimenticias, protocolo de La Haya del 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias en los Estados miembros que estén vinculados con el protocolo, y el convenio de La Haya del 2007 sobre el cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia. ¿En qué términos? Pues serían los siguientes. Primero, pues partiría de que en Colombia se incorporó esa legislación mirando la regulación, ¿no? Entonces vería que en Colombia se incorporó en su legislación la Convención sobre Obtención de Alimentos mediante la Ley 471 de 1998. Segundo, pues que las autoridades competentes para agilizar estos trámites sería el Consejo Superior de la Judicatura, y como una institución intermedia está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El procedimiento pues sería que cuando Colombia es el país requerido, ¿cierto? Pues se mira primero la fase administrativa, el defensor de familia conoce del proceso, y ya en la fase judicial pues conoce el juez de familia, en el que se aplica el procedimiento verbal sumario. Ahora, es importante tener en cuenta que si un acreedor quiere lograr el cobro de esos alimentos de un deudor que reside en el extranjero, para el presente caso Alemania, podrá solicitar ayuda a la Oficina Federal de Justicia en Bonn. La República Federal de Alemania ha designado la Oficina Federal de Justicia como administración central para los procedimientos de obligación de alimentos internacionales. Ahora, la demanda de un acreedor que reside en Alemania en virtud del artículo 55 de ese reglamento europeo sobre las obligaciones alimenticias y con arreglo a ese artículo 9 de la Convención de La Haya del 2007 sobre cobro internacional de alimentos, o bien con arreglo en el artículo 2, apartados 1 y 2 del Convenio de las Naciones Unidas de 1956, se remitirán a la autoridad central requerida a través de Bundesamt für Justiz, Oficina Federal de Justicia. Por tal razón,
En la fase judicial conoce el juez de familia, en el que se aplica el procedimiento verbal sumario a través de un proceso ejecutivo de alimentos, comisionando el traslado de esta demanda a la Oficina Federal de Justicia, quien está cumpliendo con lo establecido en los tratados y convenios internacionales para hacer valer las normas de derecho privado a nivel internacional. Si persiste el incumplimiento, pues ya entraríamos en materia penal con un proceso de inasistencia alimentaria, tal cual lo regula el ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 233 del Código Penal. Tomo como fuentes normativas en Colombia el artículo 44 de la Constitución Política, artículos 133 y 136 del decreto 2737 de 1989, el Código de Menor, artículos 24 y 41, numerales 10, 15, 31, artículo 81, numerales 9 y 11, la Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 86, numeral 5, y artículo 98, y la Ley 109 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia y el Código Penal en el artículo 233. En Alemania tomó el artículo 1612A, apartado 1.1 del Código Civil alemán, el artículo 1612A, apartado 1.2 y 3, también del Código Civil alemán, el artículo 1629, apartado 2, 1 del Código Civil alemán y el artículo 212 también del mismo código, al igual que el artículo 55 del Reglamento Europeo sobre las obligaciones alimenticias, con arreglo al artículo 9 del Convenio de La Haya del 2007 sobre cobro internacional de alimentos, o bien con arreglo al artículo 2, apartado 1 y 2 del Convenio de las Naciones Unidas. Muchas gracias.